transporte y absorción de lípidos. ¿Bien? Sí, esto tienen el cuadernillo, tienen el apunte de clase, tienen, en todas partes lo tienen, pero ustedes elijan a qué prestar atención y van tomando nota de última, ¿sí? Me parece que les va a venir bien. Bien, primero que nada, nosotros vamos a encontrarnos con este gráfico. Y ustedes van a decir, a la pucha, ¿sí? Porque yo sé que es un gráfico bastante intenso como para arrancar, ¿bien? Pero lo vamos a pasar en limpio, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Bien. A ver, por este lado, ¿sí? O sea que, bueno, que en realidad no está acá, ¿bien? Pero nosotros vamos a encontrar que cómo viajan las grasas, ¿sí? Es decir, cómo se produce su absorción, ¿bien? Entonces, los triglicéridos que son de cadena corta a cadena mediana, ¿bien? Todos pueden entrar directamente a los vasos sanguíneos, ¿sí? A los vasos linfáticos, obviamente en la porción del intestino, que es donde hemos dicho que se produce la absorción, ¿bien? Y lo hacen por difusión directa, ¿bien? ¿A través de qué células? Y las células epiteliales de justamente el intestino, ¿sí? Entonces, pasan directamente. Pero ya cuando son triglicéridos de cadena larga, fosfolípidos o incluido el colesterol acá, viajan por una ruta indirecta, que sería esta ruta que nosotros estamos mirando acá. Bien, entonces, estas moléculas se combinan con las sales biliares, ¿sí? Y forman algo que se denomina micela. Bien, ¿qué es una micela? Porque no dice en el cuadernillo, o sea, como para que no se queden con la pica de qué es, ¿sí? En una micela forma como una especie de globito, como una partícula redondita. Entonces, en esa partícula redonda, las cadenas hidrocarbonadas se van a ocultar, entre comillas, digamos, del entorno acuoso del intestino, ¿sí? Eh, y van a formar una fase en la parte interna que es hidrófoba, ¿bien? Y los grupos hidrófilos están expuestos en la superficie. Forma como una pelotita, ¿bien? Que ya vamos a ver una imagen, pero quería decirles qué es una micela, ¿bien? Entonces esas micelas, ¿sí? Lo que hacen es estabilizar justamente estas moléculas en ese medio, que es un medio hidrofílico de la luz del intestino. Arriba de estas micelas actúan estos componentes que son lipasas, colipasas, fosfolipasas y colesterol enterasa, ¿sí? Que nosotros sabemos que son enzimas, ¿bien? Que permiten, digamos, dirigen todo el contenido de los lípidos, ¿sí? A ver, fíjense en esta partecita que tenemos acá, ¿bien? El destino de los ácidos grasos, ¿sí? En las diferentes células intestinales va a depender del tamaño de esos ácidos grasos, justamente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un ácido graso que tiene menos de 10 o 12 átomos de carbono, va a pasar directamente al torrente porta, ¿sí? Bien, que es esta porción del gráfico que estamos viendo acá, directamente al torrente porta, ¿sí? Eh, y se transportan, digamos, como dice ahí, enlazados a la albúmina, que es una proteína plasmática, un componente del plasma, que nosotros ya estudiamos eso, ¿sí? En cambio, si son ácidos grasos de mayor número de átomos, ¿sí? Lo que hacen es reesterificarse. Bien, eso ya van a ver ustedes más adelante, no sé si lo han visto ya, lo que es la esterificación en química, bien, pero bueno, ya van a ver ustedes bien de qué se trata, ¿sí? Es decir, que se vuelven a transformar a triglicéridos, ¿sí? Entonces, esos, digamos, pedazos de colesterol, por así decirlo, lo vamos a decir así, bien, de colesterol y la reesterificación que permite que esto se formule, ¿sí? Forma una estructura que nosotros vamos a llamar kilomicrón, ¿bien? ¿Qué son esos kilomicrones? ¿Y por qué cuando abandonan salen por el vaso linfático? Es decir, viajan por el vaso linfático, ¿sí? Los kilomicrones, acá lo tenemos, ¿bien? Los kilomicrones son
o sea, tienen un núcleo central de triglicéridos, que es lo que pueden observar acá en la imagen, que sería esto que está acá, bien, un núcleo central de triglicéridos, bien, y además está rodeado por colesterol, está recubierto por fosfolípidos y además apoproteínas. ¿Qué son las apoproteínas? Son las proteínas que constituyen las lipoproteínas, bien, reciben un nombre particular y se llaman apoproteínas, ¿sí? Hay muchas apoproteínas diferentes, pero en el curso de medicina, digamos, no las vamos a analizar ni las vamos a estudiar. Bien, entonces dijimos, ese núcleo de triglicéridos rodeado por colesterol libre, ¿sí? Contienen fosfolípidos, recubiertos por esos fosfolípidos y además recubiertos por esas proteínas, ¿sí? Bien, estas apoproteínas lo que hacen es darle una identidad, es decir, permitir su identificación, bien, y además le brinda una cobertura hidrofílica, es decir, que lo podemos transportar en el medio acuoso, bien. Esos kilomicrones recién sintetizados, que era lo que mirábamos en esta imagen, que veíamos que se pasaba al vaso linfático directamente, esos kilomicrones cuando recién han sido sintetizados, bien recién formados, son secretados directamente al sistema linfático a través de las vellosidades intestinales. Bien, posteriormente se van a ir a incorporar al torrente sanguíneo, sí, a través de diversos conductos que sucede a nivel del tórax. Esto. Bien, hasta acá, ¿vienen bien? Sí. Sí. Bueno, seguimos entonces. Bien, ¿cómo se transporta? ¿Cómo está organizado este transporte? Es decir, de los lípidos, ¿no es cierto? El transporte de los lípidos está organizado en dos vías. Una es la vía exógena y la otra es la vía endógena. La diferencia de estas vías es desde dónde hacia dónde transporta el lípido. Es decir, una vía exógena transporta el lípido desde el intestino al hígado, ¿sí? Y la vía endógena transporta el lípido hacia y desde los diferentes tejidos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la vía exógena, estamos hablando que los kilomicrones, ¿sí? Que fíjense que acá les dice de origen dietético, es decir, algo que nosotros hemos ingerido, ¿bien? Que son ricos en triglicéridos, lo que hacen es ingresar a torrentes, es decir, a circulación general, a través de estos conductos linfáticos, pero sobre ellos actúa una enzima que se llama la lipoproteína lipasa, que es una enzima que está en el endotelio de los capilares, ¿bien? Y esta enzima lo que hace es degradar los triglicéridos que están en los kilomicrones y los degrada a ácidos grasos y glicerol. Es decir, lo rompe, ¿bien? Esos kilomicrones, una vez que ya no tienen los triglicéridos, es decir, que solamente son ácido graso y glicerol, bien, van a continuar en circulación como diferentes lipoproteínas, bien, que se llaman kilomicrones remanentes, bien, que se van a, o sea, que digamos, el objetivo es llegar a este hígado, que es el punto donde van a ser degradados. Bien. 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 Ahora analicemos un poco cómo es este transporte de los lípidos, ¿sí? Desde y hacia los diferentes tejidos, ¿bien? Que sería esta vía endógena, que nosotros vamos a llamar, ¿bien? Acá ya nos encontramos con puede ser que ya las hayan escuchado, las LDL y las HDL, puede ser que ya las hayan escuchado mencionar en otras unidades, pero ahora recién nosotros vamos a saber qué son, ¿bien? En la vía endógena intervienen otras lipoproteínas que se llaman VLDL, ¿sí? Que quiere decir eso, lipoproteínas de muy baja densidad. Las siglas están al revés porque están en inglés, ¿sí? O sea, tienen ese orden específico porque es en inglés, ¿sí? Very low density lipoprotein. ¿Bien? Sepan que todas están en inglés, las siglas que van a leer. Bien, entonces, esas lipoproteínas, bien, de muy baja densidad, se forman en el hígado, bien, y van a ser transportadas a los tejidos fuera del hígado, ¿sí?
los diferentes tipos de triglicéridos que van a ser formados ahí, ¿sí? Digamos, ahí llevan eso, ¿bien? En sí. Diferentes triglicéridos, ¿sí? Sobre estos VLDL, perdón, ¿sí? Sobre estos lipoproteínas de muy baja densidad, va a actuar también la lipoproteína lipasa, haciendo que lo mismo, la misma función, si la enzima va a tener la misma función, que es retirar el triglicérido, por lo cual transforma a esas lipoproteínas de muy baja densidad en lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, Intermediate Density Lipoprotein, ¿ok? Esas IDL, bien, esas IDL, lipoproteínas de densidad intermedia, ¿sí? Lo que hacen es captar ésteres, ¿sí? De colesterol, bien, formados a partir, ¿sí? De ese mismo colesterol en otras lipoproteínas que son las HDL, bien. Esas IDL, bien, las capta el hígado y ahí, digamos, el resto van a perder todos sus triglicéridos y sus proteínas y se van a transformar en lipoproteínas de baja densidad, ¿bien? Es decir, LDL, Low Density Lipoprotein. Bueno, ustedes ya entendieron, ¿sí? Esas LDL son las que proporcionan el colesterol a los tejidos, ¿sí? Entonces, las LDL se captan de una forma particular que es endocitosis mediada por receptor. Esto es una clásica pregunta de un examen final, ¿bien? Mecanismo de transporte de las LDL, ¿sí? Endocitosis mediada por receptor, ¿bien? Una porción de las LDL también es captada por macrófagos, ¿bien? Bien. Entonces, ¿sí? Ese colesterol que sale de las células, ¿bien? Se va a absorber en estas LDL, ¿sí? Como dijimos, son lipoproteínas que están sintetizadas en el hígado y en el intestino, ¿sí? Lo que hacen es transferir colesterol a las diferentes glándulas endocrinas, ¿para qué? Para que se formen las hormonas esteroideas, ¿sí? O las hormonas esteroides, como le digan, como le quieran decir, bien. Y además transfiere colesterol al hígado, que el hígado excreta en forma de bilis, ¿sí? Lo excreta en la bilis, ¿sí? Entonces el colesterol plasmático baja, se disminuye su circulación, ¿sí? ¿Vienen bien? Sí. 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 Bueno. Bien, fíjense que tienen ustedes acá en el Power, hay otra imagen. Bueno, acá podemos ver la diferencia entre las LDL, ¿sí? Las IDL, las intermedias, las de baja densidad, las de muy baja densidad y las de alta densidad, ¿sí? La HDL, High Density, ¿sí? Esas son las consideradas buenas y las otras son consideradas malas, entre comillas, ¿sí? Pero acá tienen un gráfico que resume bien la vía exógena y la vía endógena, es decir, que le estamos poniendo un camino a esto que yo estaba diciendo recién. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien. No. La, la gran mayoría de estos componentes, estos compuestos, ¿sí? Son enviados ¿a dónde? Bien, al plasma, ¿sí? En forma de una VLDL, es decir, una lipoproteína de muy baja densidad. Bien, esas lipoproteínas de muy baja densidad interactúan con las de alta densidad, entonces le ceden a esas una porción del colesterol que tienen e intercambian, ¿sí? Digamos como que les da colesterol y recibe apoproteínas, ¿sí? Que eran estas proteínas específicas de las lipoproteínas. Bien, entonces esto hace que estas lipoproteínas de muy baja densidad aumenten su densidad y se transformen a
lipoproteínas de densidad intermedia y eventualmente en lipoproteínas de densidad LDL, ¿sí? Que las podemos ver el camino acá, bien, de baja densidad, ¿sí? Esas LDL las captan los hepatocitos, es decir, las células del hígado, bien, los hepatocitos, con un receptor de membrana específico, entonces ese mecanismo de transporte es Activo. exacto, activo, Ah, de una. bien, sobre todo activo, ¿sí? Porque si hay un receptor específico implica que la célula está gastando energía para recibir eso, bien. Entonces, lo capta un receptor específico, entra al hepatocito, ese receptor se recicla, es decir, es reutilizado, bien. La porción de la apoproteína, que era la porción externa, ¿sí? La porción de la apoproteína también se reutiliza, y se reutiliza ¿para qué? Y para fabricar otras lipoproteínas, bien. El colesterol ya va a quedar almacenado en los espacios intracelulares, ¿sí? Es decir, va a ir a parar adentro de la célula, bien. Entonces, cuando aumenta el nivel de colesterol, disminuye la cantidad de receptores de estas LDL, ¿sí? Entonces se inhiben las enzimas que sintetizan el nuevo colesterol. Entonces el proceso es autorregulado. Bien. Una de dos cosas puede pasar con el colesterol desde los hepatocitos. Es decir, o puede reempaquetarse y enviarse a otras células del cuerpo, ¿sí? O se va a utilizar para la síntesis de los ácidos biliares. Bien. Que son esenciales para la digestión intestinal de los lípidos. ¿Bien? Bien. ¿Para qué se usan las LDL? Y se usan para fabricar membrana, ¿sí? Es decir, para que todas las células puedan sintetizar membrana, básico. Y las células especializadas lo van a usar para fabricar hormonas, ¿sí? Hormonas esteroideas. ¿Bien? Bien. Bien, ahora, miren esto, ¿sí? Donde nosotros tenemos ¿qué significa el colesterol en sangre? Bien, el colesterol total es todos los tipos de colesterol que tenemos en la sangre, todos. Bien, entonces acá tenemos un valor normal, menor a 200 miligramos por decilitro de sangre es normal y mayor a 240, pero a 240 miligramos por decilitro es elevado. Tenemos el colesterol malo y el colesterol bueno, entre comillas, todo, ¿sí? Colesterol bueno, ¿qué va a ser? Bien, acá, bien, van a ser las HDL, ¿sí? Es decir, es una lipoproteína de alta densidad, bien, que en general estas HDL se llaman buenas o colesterol bueno, ¿sí? Están hechas, digamos, acá va a haber transporte de colesterol, va a haber transporte de triglicéridos y otro tipo de grasas, ¿bien? Que nosotros conocemos como lípidos, ¿sí? Y nos la llevan a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿bien? Fíjense que para hombres y para mujeres hay un valor estipulado, ¿sí? De normalidad, entre comillas, que sería 40 miligramos por decilitro para los hombres, 50 para las mujeres. Bien, un poquito más elevado para nosotras. ¿Sí? Bien, en cambio, ¿me iban a decir algo? Ajá. Ah, en cambio, si el colesterol malo, estamos hablando de las LDL, ¿sí? Las lipoproteínas de baja densidad, ¿bien? Que, digamos, también están hechas de grasa y de proteína, y sí, transportan colesterol y triglicéridos, sí, pero el colesterol LDL, ¿sí? Se acumula y tapa las arterias. Ese es el que se acumula. ¿Bien? En Bien. general,
Estas HDL van a ser, las HDL son transportadas en sangre, ¿sí? Y en general van a llegar al hígado y van a ser excretadas. Pero el LDL se acumula y eso genera que se tapen las arterias, ¿sí? Tenemos un nivel sano y sí, un rango óptimo dice acá, menos de 100 miligramos por decilitro, ¿bien? Si ya tiene un antecedente de cardiopatía, es decir, alguna afección cardíaca, y ya es menor el valor, ¿bien? Porque obviamente ya nuestro corazón está funcionando mal, imagínate si encima estamos tapando las arterias, ¿sí? Peor. ¿Bien? Sí. ¿Se ha entendido? Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? no. Bien. Ahora sí, hablemos de otra cosa. Cambiemos de tema. Hablemos un poquito de esto que ustedes están viendo ahí, que sería cómo se degrada el grupo hemo. Bien, es decir, el catabolismo del grupo hemo. Bien, ¿qué sabemos nosotros? ¿Sí? Nosotros tenemos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, nosotros sabemos, esos glóbulos rojos, que son degradados en el sistema macrofágico tisular. ¿Sí? Eso lo sabemos. Principalmente esto ocurre en el hígado, en las células de Kupffer, o Kupffer, como le quieran decir. ¿Bien? Entonces, por eso esto lo estudiamos acá. ¿Bien? ¿También sucede en el vaso? Sí. ¿También sucede en la médula ósea? Sí. ¿Bien? Esencialmente, ¿bien? Estos glóbulos rojos se destruyen a dos porciones, ¿sí? Esa hemoglobina, porque nosotros sabemos que primordialmente ese glóbulo rojo está compuesto por hemoglobina, ¿sí? Se transforma en dos porciones. Una es la porción globina, ¿sí? Y otra va a ser el grupo hemo. Globina es una porción proteica. Esa porción proteica, lógicamente, se reutiliza, ¿sí? Recuerden que las células están en un presupuesto, ¿bien? Todo el tiempo están reutilizando y trabajando con lo que hay, ¿bien? Porque saben el esfuerzo que se necesita para fabricar cosas nuevas de cero, ¿bien? Entonces, la globina es la porción proteica y esa porción proteica puede ser reutilizada, ¿sí? El grupo hemo consta de dos partes. Consta de hierro más otra porción que se llama porción porfirínica, ¿bien? Entonces acá dice que la M-oxigenasa produce cantidades equimolares de monóxido de carbono, hierro y biliverdina. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una enzima que produce, o sea, que ayuda a romper todo esto que nosotros estamos viendo acá en monóxido de carbono, hierro y biliverdina. Bien, transformar a partir del uso de esa enzima en algo que nosotros, o por lo menos la célula, pueda llegar a utilizar. Bien, entonces, fíjense que acá nosotros vemos a grandes rasgos qué sucede con esas porciones. Bien, como dije, el hierro, ¿sí? El hierro es liberado en sangre y es transportado por la transferrina a la médula ósea. ¿Y se usa para qué? Y para formar nuevos eritrocitos. Bien, recordemos que estos eritrocitos tienen una vida media y se están regenerando, o sea, se están formando nuevos eritrocitos constantemente, ¿sí? Y si no, ese hierro se dirige, ¿sí? Va a parar al hígado. Bien, en el hígado se almacena como ferritina, ¿sí? Hay estudios, análisis clínicos en los cuales ustedes pueden analizar los valores de ferritina, ¿sí? Es un número medible, cuantificable. La otra porción que dijimos nosotros es la biliverdina, ¿bien? Esa biliverdina es transformada a bilirrubina, que es una bilirrubina no conjugada, ¿bien? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo llegamos de biliverdina a bilirrubina? Y llegamos a través de una enzima, ¿sí? Esa enzima se llama la biliverdina reductasa, ¿sí? Fíjense acá, por 1 gramo
de hemoglobina se sintetizan 35 miligramos de bilirrubina entre 250 a 350 miligramos por día. Bien. Alto, ¿sí? Dentro de todo, alto. Bien. Entonces ahora que nosotros sabemos este viaje, ¿sí? Vamos a analizar cómo es esa transformación, ¿sí? Esa transformación de la biliverdina a bilirrubina no conjugada. Bien, ¿qué pasa con esa bilirrubina? ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar del metabolismo, vamos a analizar ese metabolismo. Bien. Como nosotros dijimos, la bilirrubina en circulación está de forma no conjugada, entonces es insoluble, ¿sí? Porque es hidrofóbica. Bien. Entonces va enganchada con la albúmina plasmática. Esto que nosotros ya estudiamos cuando estudiamos plasma y qué función tenía la albúmina. ¿Sí? Bien. La bilirrubina llega al hígado. La captan los hepatocitos. ¿Sí? Esa bilirrubina no conjugada es captada por los hepatocitos. Bien. Entonces, bien, ¿qué pasa acá? Se conjuga algo que se conjuga esa bilirrubina no conjugada a algo que se denomina ácido glucurónico. Y eso da una forma que sí es soluble en agua, ¿sí? Y eso se llama bilirrubina conjugada. Esa bilirrubina conjugada viaja a través de los canalículos biliares, ¿sí? Y es excretada por la bilis. ¿Bien? ¿Qué es esto que vemos Bien. acá? Ácido glucurónico, bien, por acción de una enzima, ¿sí? Se transforma en bilirrubina conjugada, que es soluble en agua y que puede difundir, eso es importante, que puede difundir a través de las membranas celulares. Eso es muy importante, ¿sí? Bien. No toda la bilirrubina, digamos, transcurre este proceso, sino que hay una pequeñísima porción de bilirrubina ya conjugada que va por sangre, es decir, escapa por vía sanguínea y, digamos, se enlaza a la albúmina y eso permite que la eliminemos por orina, eventualmente, ¿sí? Ahora, esa bilirrubina, a nivel intestinal, bien, se transforma por acción de bacterias en algo que se denomina estercobilinógeno, ¿bien? Ese estercobilinógeno es eliminado por nuestras heces. Bien, una parte de ese estercobilinógeno, bien, se reabsorbe en la mucosa intestinal. Bien, eso es importante, que también lo entendamos, que no todo va a ser eliminado a través de heces. Bien, que es esto que estamos viendo acá. Entonces, una vez que ese estercobilinógeno sale al aire, bien, por ejemplo, si es por orina, se oxida a urobilina. Si es por heces, se oxida a estercobilina. Esencialmente, urobilina y estercobilina son lo mismo. Es lo mismo. La única diferencia que hay es el sitio por el cual se excretan. Bien, pero urobilina y estercobilina es lo mismo. ¿Sí? La única diferencia, como dije, es la vía por la cual son excretadas. ¿Sí? Sí. ¿Vienen bien? Sí. Poco convencido, pero bueno, me quedo con eso. Bien, perdón, estaba tomando agua. Bien, ahora, miremos esto. ¿Sí? El 80% es eliminado en las heces, que esto es lo que le da el color característico a las heces. Bien, de estercobilina.
El urobilinógeno, ¿sí? O fíjense que recién le decíamos otro nombre, urobilina, es lo mismo, ¿sí? Ese urobilinógeno o urobilina representa el 20%, ¿sí? Se transforma, o sea, eso es un 20% del total, se transforma en urobilinógeno. Bien, puede ser reabsorbido por células intestinales, ese urobilinógeno, y puede, digamos, ser transportado por sangre hasta volver al hígado, ¿sí? Donde, ¿qué hace? Se reconjuga, bien, es decir, vuelve de nuevo para pasar todo este proceso y ser excretado nuevamente por la bilis, ¿sí? Eso sucede en un 5 de ese 20, un 5%. Bien. El 15% se transforma en urobilina, ¿bien? Y eso es lo que se excreta por riñón en la orina. ¿Sí? ¿Me han seguido más o Sí. menos? Sí. Bien, acá tienen esta imagen. Bien, ahora que ya hemos visto todas estas partes, es más fácil, ¿sí? Pues nosotros ya vimos todo esto, ¿sí? Esto es todo lo que acabamos de describir. Bien, tenemos los glóbulos rojos, ¿sí? Se van a hacer, va a participar el sistema macrofágico tisular, ese va a participar degradando la hemoglobina en sus porciones que podemos reutilizar o recuperar, que una es la globina y el otro es el grupo M, ¿sí? O grupo hemo, depende de la bibliografía y de donde lo lean, ¿sí? Esa globina, digamos, va a ser reutilizada esencialmente en forma de hierro o va a ser almacenada esencialmente en forma de ferritina, mientras que ese grupo M o grupo hemo, a través de la acción de una enzima, la M-oxigenasa, se transforma en biliverdina, que era bilirrubina no conjugada, ¿bien? O también se llama indirecta, ¿sí? También se llama indirecta, ¿bien? Esta era insoluble en agua, entonces viajaba agarrada con la albúmina, ¿sí? Y acá, ¿qué pasaba? Esa bilirrubina no conjugada, ¿qué? A ver, esto es lo más último que he dicho, esto capaz que se acuerdan. Un poquito. Se transforma en bilirrubina conjugada. Muy bien. Bravo. Tenés un 10. Muy bien, ¿eh? Interpretación de cuadros. Claro, básicamente, sí, es todo lo que hemos dicho hasta este momento. Bien, esa bilirrubina no conjugada, perdón, esa bilirrubina que, digamos, se conjuga con ese ácido glucurónico, bien, y ahí recién, por acción de una enzima, pasa a ser la bilirrubina conjugada, que sí es soluble el agua y que difunde a través de las diferentes membranas celulares. Bien, ¿qué es esto que, bueno, qué es esto que vemos aquí? ¿Sí? Fíjense que acá les dice vaso sanguíneo, acá les dice colon, acá les dice heces y acá les dice orina. Viene a decir, estamos haciendo una diferenciación hacia todos los sitios donde esto puede viajar, digamos, o sea, cómo se va a distribuir, cómo lo podemos trabajar a nivel de nuestro cuerpo, bien, que sería cómo lo excretamos, ¿sí? Ahora, la bilirrubina conjugada, bien, esa bilirrubina conjugada, ¿saben quién la capta? La captan los lisosomas, ¿sí? Y el aparato de Golgi. Y eso permite que sea eliminada por esos canalículos biliares. Bien, entonces llega a la vesícula, la transportan hasta la vesícula, ¿sí? De la vesícula al intestino delgado, y ahí es donde se forma el estercobilinógeno. Bien, por acción justamente de todas las bacterias intestinales que tenemos allí, ¿sí? Y también por eso dice colon, porque también participa esta porción específicamente. Bien. Cuando se expone el estercobilinógeno al aire, ¿sí? Pasaba esto.
teníamos la distinción entre urobilinógeno o urobilina y estercobilinógeno o estercobilina. Si ustedes no distinguen en el cuadernillo entre uno y otro, ¿sí? Le llaman a todo estercobilina, ¿sí? O urobilina. Bien. Y acá tenemos los porcentajes que son excretados, ¿sí? En qué forma mayoritariamente excretamos esta bilirrubina conjugada, digamos, ¿bien? Y en qué forma es menor excretada esa bilirrubina, ¿sí? Está bueno este cuadro, porque digamos, es como el cuadro ese que tenían en el sistema inmune. Si ustedes han estudiado esta parte y deben poder, digamos, recitar como un poema todo este cuadro, ¿sí? Entonces sería como una medida de cuánto han estudiado. Bien, vamos con esta última parte, ¿sí? Es decir, nosotros estamos hablando de que hay un mecanismo tan controlado, ¿sí? De producción y de excreción sobre todo, es porque si se nos pasan los valores, tiene que haber asociado sí o sí una patología. Bien, eso es, pero de libro de texto. Bien, entonces tenemos algunas patologías asociadas con el aumento de la bilirrubina en sangre o la disminución, es decir, hay poca bilis, ¿bien? O tenemos mucha bilis presente en la orina, ¿bien? Es decir, si hay excesiva hemólisis, ¿bien? ¿Qué es la hemólisis? ¿Cómo? ¿Qué es la hemólisis? Me imagino por la palabra que la degradación de la hemoglobina. O, porque Ah, la digamos, quizás, Fuera del ángulo. quizás, erito... ah, te escucho re bajito. Está en la Fuera de calle. los glóbulos rojos. Bien, se llamaba ese proceso específicamente Ay, sí, eritocaresis, cateresis. eritrocateresis. Bien, es decir, cuando hay un proceso, o sea, estamos atravesando una excesiva ruptura de glóbulos rojos. Bien, o también puede aumentar la cantidad de bilirrubina en sangre porque las vías biliares están obstruidas o porque hay una deficiencia hepática. Es decir, todas las porciones que pueden trabajar para que se produzca ese aumento de bilirrubina en sangre. Bien, entonces esa bilirrubina se acumula en los tejidos, bien, y genera ictericia. ¿Alguien sabe qué es la ictericia? Piel amarilla. No. Bien, también, fíjense, acá creo que tienen una imagen donde pueden ver también los ojos amarillentos, ¿sí? Es la piel o justamente los ojos o los tejidos, ¿sí? Están todos amarillentos, ¿bien? Puede ser, por ejemplo, típico los niños cuando son recién nacidos y están amarillos, bien, es común, ¿sí? Porque hay mucha bilirrubina en sangre, es normal, se va sola, ¿sí? Pero ya si, por ejemplo, somos nosotros, nos ponemos de golpe amarillo, implica que puede haber una infección hepática, por ejemplo, podemos tener algún tipo de problema en nuestro hígado. Bien, es la piel y los ojos, esencialmente lo que se va a poner amarillo. Bien, típico, no sé si alguna vez han estado próximos a un recién nacido, una abuela, una tía que te dice, ponelo al sol. Bien, porque sí se elimina en los recién nacidos por algo que se llama fototerapia. Bien, que es ponerlos al sol, exponerlos al sol. Se me quemaba. No, bueno, un sol moderado, ¿no? No Toda vamos a la exponer tarde. no vamos a exponer un recién nacido a un sol de las 3 de la tarde el 4 de diciembre, porque la verdad que va a estar un poco complicado. Pobre niñi. Bien, por otra parte, fíjense que teníamos algo denominado acolia.
Bien. Acolia es que hay poca secreción biliar, ¿sí? Hay una falta de secreción de bilis, ¿sí? Entonces eso genera la producción, o sea, genera algo que se llama hipocolia. Es decir, que los pigmentos biliares que están presentes en nuestras heces disminuyen, ¿sí? Y por ende hay coluria. ¿Qué quiere decir coluria? Que hay una presencia de bilirrubina en orina, que son estas dos cosas que vemos acá. Bien, esto es la orina, la típica orina color Coca-Cola. Bien, eso implica que hay bilirrubina en orina. Bien, y acá podemos ver esto, sí, que no es un hígado, ¿ok? Puede ser un hígado. No piensen que es otra cosa. ¿No son eses? Yo pensé que eran eses. ¿Cómo es el- Yo creo que sí, pero no ¿Cómo quiero va a ser un creerlo. hígado? Es muy chico para ser un hígado. Y puede estar seco, no lo sabes tú. Está Puede ser un pedazo, deshidratado. puede ser un pedazo, pero yo sí creo que es un pedazo de popo. Bien. Ok. ¿Por qué? Sí, porque característico de la hipocolia, como dice ahí, es que nuestras heces van a estar, la coloración va a ser distinta, generalmente va a ser más blanquecina, ¿sí? No sé, o sea, o puede oscurecerse mucho, pero el oscurecimiento puede ser también por otros factores, es decir, pues a veces por cosas que comemos, ¿bien? Pero en general va a ser más blanquecina, ¿sí? Blancuzca. No sé bien cuál es la palabra correcta, pero horroroso. ¿Bien? Caucásica. Caucásica, claro, bien, caucásica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estas dos patologías como que están asociadas, ¿sí? Es decir, si hay una, o sea, nosotros tenemos acolia, es decir, no podemos, no hay suficiente secreción biliar, que es lo que decíamos acá. No hay suficiente secreción biliar. Bien, entonces eso genera dos cosas en simultáneo. Una es la hipocolia y la otra es la coluria. Coluria o coliuria, lo pueden encontrar dependiendo a dónde leen, etcétera. Bien. Bien. Bueno, gente, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, No. algo que quieran saber? No. ¿No? Bueno, bueno, entonces con eso concluimos